Good morning. Buenos días. Día, licenciado. Buenos días. Buenos días, Licen. Buenos días, licenciado. Buen día, Lice. ¿Qué materia es esta? Buenos días, licenciado. Licenciado, buenos días. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles, esperando pues que se encuentren muy bien. Y hemos ingresado a nuestra plataforma nueva, tal vez. ¿Cómo está? Muy buenos días. Y hemos ingresado tal vez a nuestra nueva plataforma. Sí, licenciado, Sí, yo ¿no? sí he ingresado. Excelente, muy bien. Ingresemos, por favor, ¿no? Revisemos, conozcamos más, para que poco a poco se nos haga muy fácil de utilizarla, ¿no? Es justamente cuando teníamos la plataforma Canvas, recuerdan que al principio se nos volvió un poquito complicada, sin embargo, al directamente utilizarla, al tener lo que es una utilización diaria, prácticamente nos facilitó el manejo, ¿no? Y en esta nueva plataforma, de igual manera, pues, estamos manejándola, está muy sencilla para que ustedes la puedan ir conociendo, ¿no? Bien, chicos, vamos a seguir avanzando en nuestro contenido, ¿no? El último tema que directamente nosotros revisábamos era acerca directamente de las independencias, ¿no? Si recordamos un poquito, ¿cuándo fue nuestra última batalla con los españoles? ¿Se acuerdan? En el 1822, licen. Excelente, muy bien. La batalla de Pichincha en 1822, ¿no? Obviamente que la mayoría de los países de América del Sur prácticamente lograron tener su independencia entre 1800 y 1830 en general, ¿no? Sin embargo, también podemos establecer de que existieron países, especialmente un país, hablando directamente de Centroamérica, que estuvo ligada a los españoles hasta 1868, ¿no? Entonces, una condición sumamente difícil, y aquí directamente aparece la isla de Cuba en general, ¿no? Que prácticamente estuvo bajo ese dominio español y para obtener la independencia fue una situación sumamente difícil, ¿no? A pesar de que en América del Sur la mayoría de las independencias se habían dado en 1830, ¿sí? Obviamente, en el tema de América Central, la situación era muy complicada, ¿no? Sin embargo, a pesar directamente de las intervenciones de Estados Unidos y en la lucha en contra de los españoles, prácticamente lograron tener su independencia en 1868, ¿no? Obviamente, aquí por la participación de Estados Unidos, pero él en el fondo buscaba apropiarse de la isla, ¿no? Entonces, el objetivo era expulsar a los españoles y ellos directamente tomar el control de la isla en general, ¿no? Sin embargo, directamente Cuba, al expulsar a los españoles, delimitó muy bien su territorio y eso impidió directamente de que Estados Unidos lograra, pues, apropiarse de la isla, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a conocer cómo fueron las independencias de los países de Centroamérica, ¿no? Cómo fueron dándose, cómo fueron los cambios y sobre todo cómo fueron las luchas en contra del ejército realista, que era el ejército español, ¿no? Entonces, miren, las condiciones de lucha de independencias eran sumamente difíciles, de igual manera, pues para nosotros tuvimos que luchar en algunas ocasiones, diferentes situaciones, y obviamente al debilitamiento, en este caso de España, de la organización administrativa, prácticamente nosotros obtuvimos nuestra oportunidad y logramos obtener nuestra independencia, ¿no? Después se cumplió pues el sueño de Simón Bolívar de crear lo que se conoce la Gran Colombia, en donde participaron países que fueron independizados mayormente por él, ¿no? Con la finalidad de hacerle frente a ese gran bloque que teníamos pues en América del Norte, ¿no? Hablando directamente de los Estados Unidos en general, ¿no? Entonces prácticamente estuvimos en la Gran Colombia,
no logramos mantener una estabilidad propia, teníamos problemas económicos y eventualmente tuvimos que separarnos en general, ¿no? Y de ahí se dio pues la fundación directamente de las repúblicas y en el caso del Ecuador, desde 1830 hasta el día de hoy, formamos esta vida política establecida, ¿no? Entonces, si nosotros directamente estudiamos los primeros presidentes de la vida republicana, la mayoría de ellos son generales que participaron en el enfrentamiento en contra de los españoles, ¿no? Pero en fin, el día de hoy vamos a conocer cómo fueron las luchas en Centroamérica y obviamente cómo lograron obtener su independencia, ¿sí? Me regalan un segundito, por favor, y ya les comparto pantalla, ¿sí? Regálenme un segundito. Parece que el clima genera un poquito de interconexión, pero bueno, ya les comparto. Qué frío. Sí, está mucho frío. Está demasiado Uy, frío. perdón. No se preocupe. Ya, espérenme un segundito, por favor. ¿Cómo está por su sector el clima? ¿Hace mucho frío? ¿Hace mucho calor? Está Mucho que calor, hace por sol, aquí, que buen quiere calor. salir, sale con poncho. Acá está haciendo Está mucho sol. nublado, profe. Por acá, profe, está mucha humedad, mucha calor por el norte. Demasiada calor, verano. Frío, Muy mucha bien, lluvia. excelente. Ya, excelente, muy bien. Bueno, los climas también varían un poquito y obviamente pues tenemos que cuidarnos bastante, ¿no? Bueno, en algunas situaciones tendremos un clima bastante húmedo, bastante calientito, pero en otras situaciones, especialmente en el sur de Quito, en donde me encuentro ubicado, realmente el clima está muy frío, como saben decir los chicos, como el corazón de tu ex. Entonces, realmente tenemos que abrigarnos bastante. Ya, bueno, esperemos un segundito, por favor, y ya les comparto pantalla. Ya, veamos unos segunditos. Ya, esperemos unos segunditos, por favor. Bien, entonces, como les mencionaba, ¿no? Fueron enfrentamientos, luchas sumamente difíciles, complicadas, ¿no? Y obviamente, pues, la mayoría de nuestros generales, de nuestros héroes de independencia también perecieron en esos enfrentamientos, ¿no? A ver, ahí debería estar. A ver, vamos a ver. Ya. ¿Me confirman, por favor? ¿Pueden ver mi pantalla? No, No, todavía. Listen, no se ve. No se ve, todavía. Lizzy. Ya, ahorita ya. Ahí sí. Ahí sí, Listen. Ahí sí, listen. Excelente, muy bien. Ahora, como les mencionaba, ¿no? Las situaciones de los enfrentamientos prácticamente eran muy complicadas, ¿no? Y sobre todo, pues, el tema de las independencias fue una lucha constante. Recordemos que los españoles tampoco querían dejar nuestro territorio
ya que prácticamente eran réditos sumamente amplios los que ganaban en nuestros territorios como tal, ¿no? Por ende, era una situación que ellos no querían abandonar, no querían librarse, y eventualmente sus condiciones de vida también estaban mantenidas por los recursos que nosotros teníamos, ¿no? Obviamente, al tratar directamente de separarse de los recursos, de los territorios que ellos habían ganado, eventualmente no lo querían dejar, las luchas fueron más fuertes. Sin embargo, el ejército de los criollos prácticamente logró forjarse de la mejor manera y los derrotaron, ¿no? Pero sin embargo, a pesar de las luchas, todavía quedaron territorios en manos de control de los europeos. Por ejemplo, si yo preguntara en América del Sur, ¿qué territorios todavía pertenecen o son colonias de los europeos hasta el día de hoy? ¿Cuáles serán? Guyana, French Guyana. Ya, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué territorios más Guayanas. encontramos en América? Las Guayanas francesas, o las Guyanas que Francesas, también sí. se le conoce. Muy bien. Nos Sí, dicen Guyanas Aruba. francesas. ¿De qué país serán Ah, colonias? no. Eh, Vienen de la India, yo creo, Guyana, por el Caribe. Guyana francesa. ¿De dónde será? ¿A qué país le pertenece? ¿A Francia? A Colombia, Excelente. Lisa. Ay, me equivoqué. Muy bien. Ahora, si bien es cierto, nosotros tenemos territorios en América Central, en algunos continentes en el mundo, todavía se mantienen colonias, ¿no? Por ejemplo, en el continente africano existen más colonias francesas hasta el día de hoy, ¿no? Prueba de ello, directamente podemos hacer un ejemplo dentro del fútbol. Por ejemplo, en la selección francesa, la mayoría de ellos son de orígenes afrodescendientes, ¿no? Y obviamente vienen directamente de sus antepasados de colonias que mantenían los franceses dentro del continente africano y en algunos casos todavía las mantienen hasta el día de hoy, ¿no? Muy bien, ahora vamos a conocer las independencias en América Central. ¿Quiénes serán estos dos personajes? A ver, justamente el que tenemos el mouse aquí. ¿Quién será? Simón Bolívar. Simón Bolívar Muy bien. y Es Simón ¿Quién será el que Bolívar tiene? y San Martín. San Martín, sí. Ya, puede ser, muy bien, excelente. Miren, estas imágenes que tenemos aquí son los enfrentamientos a las faldas de Pichincha, ¿no? Entonces, eran condiciones sumamente difíciles de los enfrentamientos. Ahora, vamos a conocer un poquito cómo se dieron las luchas. Ya, muy bien, ya avanzamos. Excelente. Vamos a determinar cómo fueron las independencias en Haití y en Santo Domingo. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? Muy bien. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Jenny Gabriela? ¿Estamos ahí? Jenny Gabriela Arevalo. Sí, licenciada, aquí estoy. Por favor, ayúdame con la presentación. Profe, estoy conectada desde el celular. ¿Puede decirme dónde puedo encontrar esto? Porque también tengo la computadora. ¿Dónde? Para ver mejor, porque no tengo los lentes. Muy bien, encontramos en los módulos. Y nos vamos a los módulos, nos vamos a la unidad número 4 y ahí nos sale, ¿no? Muy bien. Mientras, bueno, me ayuda por favor en la siguiente presentación el señor Edgar Darío. Después me ayuda la señorita Jenny en la siguiente. Sí, por favor. Me ayuda señor Edgar. Ya, licenciado, buenos días. Buenos días. Haití y Santo Domingo. Dice Francois Domingue Toussaint Louverture. Se puso al frente de una revuelta de esclavos en el lado francés de la isla La Española y la dirigió entre 1793 y 1802. Enfrentó a españoles,
ingleses y franceses hasta su captura, destierro y muerte en Francia. En 1803, Jean-Jacques Dessalines venció definitivamente a las tropas francesas y en 1804 declaró la independencia de Haití. Fue así el segundo país independiente en América, en este caso dirigido por negros en 1822. Las tropas haitianas sometieron a la parte oriental de la isla La Española, que recobraría sus independencias de Haití en 1844, pero lo que se llamara República Dominicana no conseguirá su independencia de España, sino en 1865 tras una guerra que dejó al país devastado. Listo, Listen. Excelente, muy bien. Haití, Santo Domingo 10. Muchísimas gracias, señor Edgar. Ahora, Francois Dominique y Laurent prácticamente dieron paso al enfrentamiento o la revuelta de los esclavos en el lado francés de la isla española entre los años de 1802, ¿no? Directamente podemos establecer de que este personaje tuvo una buena organización y luchó en contra directamente de ingleses, de franceses, hasta su destierro en Francia, ¿no? En 1803, Jean-Jacques Dessalines prácticamente venció definitivamente a las tropas francesas y en 1804 declaró la independencia en Haití. Entonces, miren, por ejemplo, si bien es cierto, nosotros contamos con las luchas de independencia en América desde 1800, aquí podemos establecer de que en Haití estuvieron los levantamientos desde 1793, ¿no? Y obviamente la independencia de Haití prácticamente la consiguieron en 1804 después de una serie de luchas, ¿no? Pero que prácticamente fue iniciada por el señor Francois Dominique, que eventualmente después la siguió el señor Jacques Dessalines directamente al mando, en este caso, de la población de los esclavos, y directamente vencieron a los franceses, ¿no? Y aquí directamente podemos establecer que fue el primer territorio en donde eventualmente se dio lo que es la lucha, en este caso dirigida por los afrodescendientes, ¿no? Si bien es cierto, aquí podemos establecer de que las tropas haitianas como tal sometieron al ejército español en la isla española y eventualmente lograron tener su independencia en 1844. Si bien es cierto, en 1804 habían derrotado a los franceses, habían directamente mantenido el control del territorio de ellos, sin embargo, la isla española todavía seguía siendo parte de los europeos, ¿no? Y obviamente tuvieron una buena organización, la participación de todas las clases sociales, y de ahí invadieron la isla española y derrotaron en este caso a los españoles como tal, ¿no? A los franceses de igual manera, y estableciendo su independencia en 1844. Entonces, miren, por ejemplo, acá teníamos 1830, en la isla española fue en 1844, ¿no? Casi 14 años más del último enfrentamiento en el caso del Ecuador con los españoles, ¿no? Aquí también podemos establecer que la República Dominicana eventualmente tuvo su independencia en 1865. Entonces, miren, por ejemplo, una situación sumamente grande, una situación fuera de tiempo, y además de ello, de las luchas que tuvieron, prácticamente el país quedó totalmente destruido como tal, ¿no? En comparación, si hablamos de territorios, eventualmente a pesar de que Cuba y la isla española, hablando directamente de República Dominicana, no eran territorios sumamente grandes, pero las luchas devastaron lo que son actividades económicas, sociales, políticas, y las ciudades quedaron completamente destruidas a raíz de los enfrentamientos, ¿no?
Entonces, otra faceta importante a destacar es que en Cuba, en este caso, cuando se dio la primera revuelta de los esclavos afrodescendientes en contra de las autoridades españolas, prácticamente fue un éxito, ¿no? Entonces se levantaron los afrodescendientes, lucharon con las autoridades, la mayoría de ellos perecieron y eventualmente tomaron el control de la isla. Sin embargo, hablando directamente de los años de 1800, el ejército realista, el ejército español, todavía seguía siendo un ejército muy grande, ¿no? Y enviaron lo que es a este ejército a Cuba como tal, en donde capturaron otra vez a los esclavos, los asesinaron y los colgaron de los caminos más grandes que tenía ese territorio, ¿no? Y eso obviamente lo hacían para que los demás esclavos tuvieran miedo y no se levantaran en contra de la autoridad de los españoles, ¿no? Pero sin embargo, a pesar de este tipo de castigos, ellos mantenían la idea y el objetivo de liberarse, ¿no? Y que al final, a pesar de que les tomó bastante tiempo, lograron directamente obtener su independencia. Ahora, vamos a la siguiente presentación. Ya, muy bien. Bueno, esperemos un segundito, por favor, que siga nuestra presentación. Excelente, muy bien. La siguiente que sigue, la independencia de México. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? Tal vez señorita Jenny Gabriela. Ya estamos en la computadora, por favor. ¿Me confirma? A ver, Sí, ¿no? profe. Parece. Sí, por favor. Sí. Independencia de México. Ya. Estoy desde el teléfono porque no encontré en la computadora. No sé por qué se me hace más difícil con esta aplicación. Independencia de México. México y América Central, que conformaban el Virreinato de Nueva España, espérenme, profe. En 1810, una ola de hambre debido a una serie de malas cosechas, lo que provocó rebeliones sobre todo en las regiones más pobres. El cura Miguel Hidalgo se colocó al frente de los indígenas y campesinos y lanzó como vimos el grito de independencia. En el pueblo de Dolores, a lo largo de 3 años, logró triunfar con un ejército y ocupó varias ciudades de México, pero fue derrocado en Guatemala y ajusticiado por las autoridades regionales en 1811. Excelente, muy bien, señorita. Muchísimas gracias, 10. Ahora, en México y en América Central, ¿no? Prácticamente existía el virreinato de Nueva España. Aquí también podemos establecer de que los enfrentamientos dieron entre los años de 1810, ¿no? Lo que prácticamente en aquella época tenía una economía bastante reservada, tenían una economía en donde tenían lo que son carencias y eventualmente obligó a que los pobres, a que la clase social trabajadora se levantara en armas en contra de las autoridades españolas, ¿no? Aquí aparece la figura del cura Miguel Hidalgo, ¿no? Que prácticamente era un eclesiástico y al darse cuenta del abuso, de la explotación de las autoridades españolas, prácticamente participó y se colocó al frente de los indígenas, de los campesinos, que prácticamente querían expulsar a los españoles para tratar de mejorar sus condiciones de vida, ¿no? Y lanzó lo que es un grito muy importante y trascendente hasta el día de hoy en el tema de las independencias. Y el grito fue
Grito de Independencia en el pueblo de Dolores, ¿no? A lo largo directamente de más de 3 años se dieron fuertes enfrentamientos entre el ejército realista, entre la población en general, ¿no? Y en varios territorios, en este caso de México, en varias ciudades, ganaban en su momento los ejércitos realistas, o en su momento también ganaban los campesinos. Sin embargo, eventualmente esta rebelión como tal prácticamente fueron derrotados en Guadalajara y también fueron ajusticiados por el ejército realista en los años de 1811 como tal, ¿no? Entonces, miren, a pesar directamente de que se dieron 3 años de luchas dentro del territorio de México, prácticamente lograron ser derrotados, ¿no? Pero sin embargo, aquí podemos establecer que la lucha no terminó ahí, ¿sí? Si bien es cierto, fueron derrotados, pero el sinónimo de libertad, el sinónimo directamente de cambiar sus condiciones de vida, prácticamente sembraron las bases para nuevos enfrentamientos, ¿no? Miren, por ejemplo, acá tenemos lo que es una imagen de cómo fueron los enfrentamientos y cómo el cura Miguel Hidalgo prácticamente se puso hacia adelante, ¿no? Entonces, si bien es cierto, aquí podemos establecer, en este caso, que a partir de 1811 en adelante, en México se dieron una serie de enfrentamientos, una serie de luchas como tal, y eventualmente lograron tener su independencia directamente a partir de los años de 1820 en general, ¿no? Entonces, miren, a raíz que en América Central, tanto en Haití, tanto directamente hablando de la isla española, en México como tal, se dieron grandes enfrentamientos, empezaron a obtener su libertad, ¿no? Y otra situación similar también la pasó el país de Guatemala, que prácticamente tenía sus provincias con Chiapas, Sonosuso, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Los Altos y Costa Rica como tal, ¿no? Prácticamente lograron obtener su independencia de la corona española en 1821 y después directamente se anexó México para defenderse de los españoles y directamente México, ¿no? También participó en estas luchas, ¿no? Entonces, si bien es cierto, podemos establecer que en 1821-22 Guatemala tomó directamente su independencia y ahí se dio también la creación de su capital dentro de la ciudad de Guatemala como tal, ¿no? Pero miren, 1821, en La Habana podemos determinar 1868, ¿sí? Entonces eran cuestiones sumamente difíciles, ¿no? Y finalmente, la independencia en Cuba. Yo le voy a dar lectura, por favor. Los movimientos independentistas empezaron en 1848, tras el grito de Yara, ¿sí? En 1868. Estalla la primera guerra de independencia llamada de los 10 años o Guerra Grande, que fracasó por las divisiones internas entre los patriotas en asuntos como la esclavitud, el grado de independencia o la vinculación con Estados Unidos. José Martí organiza el Partido Revolucionario Cubano y busca a los antiguos jefes de la revolución, unifica las diferentes corrientes y arma un pequeño ejército y desembarca directamente en Cuba. Miren, pero por ejemplo acá, en 1848 prácticamente fue el inicio de la liberación, en este caso, del territorio de Cuba en general, ¿no? Y obviamente, pues, de 1848 a 1868, ¿sí? Eventualmente sufrieron 20 años de enfrentamientos en donde prácticamente con la participación de Estados Unidos lograron derrotar a los españoles como tal, ¿no? Y finalmente tenemos la independencia de Brasil, de un país sudamericano. ¿Me ayuda por favor la señorita Rosa Elena de la Cruz? ¿Estamos ahí? No, no estamos. Muy bien, sin nota. Señorita Ana María Ay, Cortés, Qué coincidencia. Gracias. por favor. Ya. Independencia Brasil.
Cuando Napoleón invade Portugal, Juan se refugia en Brasil, 1807, y más tarde impulsa una reforma jurídica, 1815, por la que declara a Brasil como base territorial del Imperio de Brasil, Brasil-Portugal, y el Algarve, así Ríos de Janeiro pasa a ser la sede de una monarquía absoluta, al igual que las de Europa y ya no colonial. En 1821, Juan vuelve a Portugal y deja a su hijo Pedro de Braganza como gobernador de Brasil, pero al año siguiente este se proclama emperador de Brasil en 1831. Abdicó, le sucedió su hijo Pedro, quien reinó hasta 1889, cuando se proclamó la Primera República. Gracias. Excelente, señorita 10. Muchísimas gracias. Muy bien. Aquí directamente no podemos establecer que la situación de Brasil era sumamente diferente, ¿no? Aquí Napoleón Bonaparte, hablando directamente de los años de 1800 más o menos, tuvo lo que es un crecimiento bastante fuerte dentro de apropiarse de grandes territorios y justamente invade lo que es Portugal. Y aquí el emperador de aquel entonces era Juan VI, en donde huyó del asedio, del ataque de Napoleón y logró establecerse en Brasil, ¿no? Aquí establece lo que es en 1815 como el Imperio de Brasil, Portugal y Algarve. Si bien es cierto, aquí podemos establecer que la ciudad centro más importante que tenía dentro de este gran imperio fue Río de Janeiro, ¿no? En donde prácticamente establecieron una monarquía europea. Sin embargo, con el pasar del tiempo, en 1821, Juan VI vuelve a Portugal y aquí en este territorio deja a su hijo Pedro Braganza, ¿no? Que prácticamente después se proclamó emperador en 1831, en este caso, dejó a cargo a su hijo Pedro II, que prácticamente gobernó hasta los años de 1889, en donde prácticamente se estableció la Primera República como tal, ¿no? Entonces, miren, épocas de independencia, prácticamente de 1800, 1830, las épocas republicanas prácticamente crecieron después de estas luchas, ¿no? Entonces, miren, poco a poco, luchas, enfrentamientos, peleas directamente por los territorios terminaron directamente con la expulsión de los europeos, ¿no? Y ahí, hasta el día de hoy, en el caso del Ecuador de 1830, en adelante, nosotros hemos tenido una vida republicana, tenemos lo que son características propias de la política, elegir a nuestros representantes, cambios directamente en las clases sociales, pero sobre todo directamente en nuestra propia autoridad, en donde eventualmente nos han mantenido hasta el día de hoy. ¿Ok? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? De mi parte, no, Ninguna, mijo. dice. ¿no? Todo claro. Excelente, muy bien. Entonces, chicos, bueno, no les voy a mandar ninguna actividad. Sí, ya pueden observar las actividades dentro de la plataforma. Me parece que las tareas ya están habilitadas para que ustedes las puedan trabajar, ¿no? Les recuerdo, son pequeños cuestionarios, tienen 2 intentos y se queda con la nota más alta. Es decir, por ejemplo, si yo hago el primer intento, ¿no? Y, oh sorpresa, bueno, las respuestas las podemos encontrar también en los módulos, en la guía de aprendizaje, ¿sí? Para que las puedan responder, ¿no? Entonces, voy al cuestionario, hago mi primer intento. Oh sorpresa, saco la nota de 3 ya, por darles un ejemplo. Después hago el segundo intento y saco el intento con la nota de 9, ¿sí? Entonces, digo, la nota de 9 ya saqué, excelente. Esa nota se queda en la plataforma, ¿sí? Entonces, directamente la calificación más alta que saquen se va a quedar ahí, ¿ok? Así que revisen las tareas, revisen la plataforma, que sus actividades ya están habilitadas, ¿sí? Y cualquier duda, cualquier inquietud, me avisan, por favor. Un bonito día, cuídense mucho, Dios me los bendiga siempre. Nos vemos la siguiente semana.
Gracias, Liz. Gracias, Igual profe. usted, Luego. cuídese mucho. Hasta luego, licenciado, gracias. Gracias.